Bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto Cardio Corners en colaboración con Amgen. Mi nombre es David Vivas y trabajo como cardiólogo clínico en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Y tengo el placer de presentar a la doctora Cristina Mitroy. Cristina es cardióloga del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, en Madrid también, y miembro del grupo de trabajo de cardio-oncología de la SEC, que nos va a ilustrar sobre una serie de hot topics en cardio-oncología, básicamente lo que el cardiólogo clínico debe saber. Cristina, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la presentación y a Amgen por la oportunidad de poder hablar de estos temas interesantes. Quería empezar preguntándote, para ti, ¿cuáles son los aspectos más importantes de la cardiotoxicidad que debe considerar un cardiólogo clínico? Pues los cardiólogos, los oncólogos, los enfermos de cáncer, todos están generalmente muy preocupados por la disfunción ventricular, la insuficiencia cardíaca, que es, digamos, un tema, por supuesto, muy preocupante, pero ni de lejos es muy frecuente. Como podéis ver en la diapositiva, los espectros de la cardiotoxicidad son muy diversos y prácticamente tocan todas las ramas de la cardiología. A mí me gustaría empezar a hablar un poco por los temas que no son que no son las clásicas de disfunción ventricular y insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el efecto adverso más común de los tratamientos oncológicos y es muy habitual, especialmente en la clase de fármacos que son los antiangiogénicos o los inhibidores de tirosinquinasa, que hoy en día se aplican en un espectro muy amplio de tumores. Ejemplos de estos fármacos serían el sunitinib, el sorafenib, el pazopanib. Estos fármacos pueden provocar hipertensión arterial hasta un 30% de los casos y una hipertensión arterial grado 3 que implique suspensión del tratamiento hasta un 15% de los casos. Por lo tanto, es muy importante que los oncólogos y los hematólogos que emplean estos tratamientos sean muy atentos a la hora de empezar. Ellos saben que tienen que controlar la hipertensión arterial. Si el paciente ya es hipertenso de base, hay que ajustar bien el tratamiento y estar seguro de que tiene valores bien controlados y después hacer un seguimiento estrecho. Además, nosotros como los cardiólogos tenemos que darles mucho apoyo en este tema. Para nosotros la hipertensión arterial es un tema, digamos, light o que nos parece muy fácil de manejar. Pero muchas veces el paciente oncológico que tiene una hipertensión arterial severa acaba suspendiendo el tratamiento oncológico con todos los problemas y los riesgos que derivan de ello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber los cardiólogos? Que esta hipertensión provocada por estos fármacos es una hipertensión importante, que suele ser severa, que necesita 2 o 3 fármacos para su control. Se recomienda dosis altas de IECA, ARA2, combinaciones de fármacos y evitar aquellos fármacos como verapamil o diltiazem que sabemos que tienen muchas interacciones medicamentosas. Otro aspecto de cardiotoxicidad que es muy común en la práctica clínica es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es mucho más frecuente en los pacientes con cáncer que en la población general, muchas veces porque cáncer y enfermedad cardiovascular tienen factores de riesgo comunes y estos pacientes están generalmente peores desde el punto de vista general. Generalmente en estos pacientes la disyuntiva entre qué hacemos, controlamos el ritmo, controlamos la frecuencia cardíaca, pues es menos importante porque la mayoría nos vamos a ir a control de frecuencia cardíaca. Nos podemos plantear el control de ritmo en aquellos pacientes que son muy sintomáticos, que son jóvenes, que tienen probabilidad alta de mantener el ritmo sinusal, no tienen cardiopatía de base, no tienen una aurícula muy dilatada. También es importante saber qué fármacos están tomando desde el punto de vista oncológico. Por ejemplo, hay fármacos tipo ibrutinib, que es un fármaco que se utiliza muchísimo en una población envejecida, que es la población con leucemia linfática crónica, y que ha demostrado a producir o aumentar la incidencia de fibrilación auricular hasta un 15, hasta un 20%, y cuanto más
largo es el tratamiento, más riesgo de fibrilación auricular. Pues este fármaco tiene muchísimas interacciones con muchos antiarrítmicos que empleamos habitualmente, como por ejemplo la miodarona, la digoxina, provoca alto riesgo, aumenta el riesgo de sangrado, está contraindicado su uso concomitante con el acenocumarol y con algún anticoagulante directo. Por lo tanto, tenemos que estar siempre muy atentos de qué fármaco recibe el paciente y ajustar nuestro tratamiento a este fármaco, al tratamiento oncológico de base. También muchas veces nos planteamos si hacemos el balance entre riesgo embólico y riesgo hemorrágico. Tenemos que saber que como norma general los pacientes con cáncer tienen un alto riesgo hemorrágico, mientras que el riesgo embólico es especialmente alto en cierta categoría de pacientes como los que tienen cáncer de páncreas, de pulmón o gástrico. Muy interesante tu resumen, la verdad, muchísimas gracias. Fíjate, has comentado una cosa importante, que es que la mayoría de los cardiólogos clínicos y los no cardiólogos se, digamos, centran mucho en lo que es la disfunción ventricular, ¿verdad? Y que no es ni por asomo la causa más frecuente de cardiotoxicidad. Pero podríamos centrarnos un poquito en este tema. ¿Cómo manejamos y detectamos esa disfunción ventricular en los pacientes que reciben tratamiento antineoplásico? ¿Qué nos lo puede recomendar? Pues la disfunción ventricular la tenemos todos mucho miedo, sobre todo por los casos que todos tenemos alguno, recordamos algún caso de una disfunción ventricular muy severa por antraciclinas. Pues hoy en día los regímenes terapéuticos pues, generalmente emplean dosis mucho más bajos, los médicos implicados en el tratamiento del paciente pues están mucho más atentos y se hacen vigilancia bastante más estricta de estos pacientes. Os quería recordar un estudio que se ha publicado recientemente por el grupo de la Paz, que precisamente estudia el riesgo de disfunción ventricular en una cohorte de casi 1000 pacientes tratados con regímenes de quimioterapia modernos. Y aquí vemos que la incidencia de disfunción ventricular moderada o severa o clínicamente importante es solamente un 5%, o sea que no es una incidencia tan alta como uno pensaría. En este estudio y en la mayoría de los documentos publicados últimamente, lo que sí que se recomienda es el empleo de biomarcadores, especialmente la troponina y especialmente la troponina ultrasensible. Si nuestro paciente a lo largo del tratamiento quimioterápico podemos medirle la troponina ultrasensible y esta se mantiene negativa o con unos valores muy bajitos, podemos estar seguros de que no va a desarrollar una disfunción ventricular importante. Sin embargo, en el momento que vemos que este marcador se mueve, pues tenemos que estar más atentos con pruebas de imagen. Las pruebas de imagen, lo que más vamos a emplear, por supuesto, será el ecocardiograma. Hay que tener cuidado en la medición clásica de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que tiene una alta variabilidad y siempre que podamos medir por métodos automáticos o semiautomáticos, como sería el strain, la deformación miocárdica o la FEBI por 3D en aquellos centros que tenemos estos algoritmos, pues estos tienen menor variabilidad y nos van a hacer un diagnóstico más preciso. Y especialmente las pruebas de imagen tienen papel en los tratamientos con antraciclinas. Tener un estudio basal en todos los pacientes que van a tomar antraciclinas es recomendable, pero no es imprescindible si nuestro paciente no tiene ningún antecedente, es decir, un electrocardiograma basal normal, biomarcadores negativos, podemos asumir una fracción de eyección normal, darle tratamiento. Sí que es recomendable medir troponinas en cada ciclo de quimioterapia y tener un estudio en los primeros 6, como mucho 12 meses tras finalizar el tratamiento, cuando le hemos dado al menos 200 miligramos por metro cuadrado de doxorubicina o equivalentes. Especialmente tóxica es la combinación entre antraciclinas y anti-HER2, trastuzumab, que se emplea en el cáncer de mama.
Y aquí sí que tenemos que tener un estudio basal con una medición de fracción de eyección basal y posteriormente repetirlo cada 3 meses. El resto de los tratamientos no tienen una recomendación, no tienen evidencia muy estricta de cada cuánto tiempo hay que medir la fracción de eyección. Generalmente estamos tendiendo a que aquellas disminuciones de fracción de eyección leves, en torno al 45 o 50%, si no es por antraciclinas, intentar mantener el tratamiento y iniciar de forma precoz tratamiento con IECA beta bloqueante para poder mantener el tratamiento oncológico y no exponer a nuestro paciente a un riesgo de tener recidiva tumoral. Por supuesto, cuando aumentan los biomarcadores o vemos una disminución de la fracción de eyección, tenemos que poner tratamiento médico, IECA beta bloqueantes, como hemos dicho, y muchas veces se han demostrado una alta eficacia a la hora de controlar la posible disfunción ventricular. Muy bien. Claro, uno se pregunta, el paciente termina el tratamiento, ¿no?, antineoplásico para su cáncer. ¿Nosotros tenemos que seguir pensando en que puede haber cardiotoxicidad? Pues por desgracia el proceso del cáncer y de enfermedad cardiovascular es mucho más ligado que el momento agudo en el que damos un tratamiento a nuestro paciente. Como hemos dicho, antes de tratamiento es bueno ajustar aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, hipertensión, ajustar el tratamiento basal cardiológico en aquellos que lo tienen. Durante el tratamiento ya lo hemos comentado. Y posterior al tratamiento, lo que hemos visto es que estos pacientes, esta población que han superado un cáncer, tienen bastante más mortalidad cardiovascular que la población que no ha tenido un cáncer. Especialmente quería hacer hincapié en el grupo de los pacientes que tienen radioterapia torácica, que a largo plazo tienen un alto riesgo de complicaciones cardiovasculares de todo tipo, cardiopatía isquémica, valvulopatías, enfermedad pericárdica, enfermedad de tejido de conducción y aterosclerosis avanzada. Cuanto más factores de riesgo, cuanto más antigua es la radioterapia, cuanto más tiempo ha pasado, más riesgo de eventos. También los niños y los adolescentes son una población muy sensible. Los que han recibido tratamientos oncológicos a largo plazo tenemos que tener un cuidado especial. Se ha visto que tienen más factores de riesgo cardiovascular, peor controlados. Es un labor común tanto de atención primaria como nosotros de los cardiólogos para dar formación y apoyo a atención primaria, porque muchas veces ya los oncólogos ya no están implicados en el tratamiento de estos pacientes, en hacer un seguimiento y darles soporte para los casos que precisen nuestra atención de forma más rápida. La verdad es que con todo lo que nos has contado queda bastante claro que es muy importante la cardio-oncología. Una vez dicho esto, ¿valoras que un centro hospitalario pueda tener y deba tener una unidad de cardio-oncología en la práctica diaria? ¿Cómo de útiles son? Pues yo creo que, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que las unidades de cardio-oncología tienen su utilidad práctica cuando se sientan los cardiólogos, se sientan los oncólogos, los hematólogos y llegan a un acuerdo sobre qué población tenemos en nuestras manos, qué recursos tenemos y cómo mejor empleamos estos recursos. Como comentamos, han salido muchos documentos de consenso sin mucha evidencia científica, porque es difícil tener evidencia científica en este campo, que recomiendan un número inmenso de pruebas diagnósticas, de pruebas de imagen, y la verdad es que la mayoría de los centros pues no pueden aplicar estos protocolos. La unidad de cardio-oncología funciona cuando a nuestra población que tenemos que cuidar le vamos a aplicar lo mejor que tenemos. Si tenemos un centro donde no tenemos mucha disponibilidad de imagen, pues no tenemos que hacer unos protocolos donde empleemos más, nos basemos más en los biomarcadores y hacer una estratificación de riesgo de los pacientes que más riesgo tienen, que más se beneficiarían de nuestros pocos estudios que podemos realizar,
y emplearlo en este caso. Por supuesto, esto pasa por formación tanto de los cardiólogos como de los oncólogos y de una estrecha colaboración a través de reuniones y de sesiones clínicas que son muy necesarias en este caso. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Cristina, por todo este tiempo y las explicaciones que yo creo que han sido muy prácticas, muy útiles y que al cardiólogo clínico le van a suponer de una gran utilidad. Por nuestra parte, pues despedimos aquí. Esto es todo y nos seguimos viendo en el siguiente vídeo del proyecto Cardio Corners. Un saludo. Hasta luego, gracias.